Antes de que escuches una sola palabra más, imagina esto. Son las 3 de la mañana en el Golfo. El cielo está en silencio, las ciudades siguen brillando como siempre, Dubái, Doha, Manama. Todo parece normal, y de repente, las alarmas no suenan primero, lo hace la luz, un destello en el cielo, luego otro, luego el sonido, no de fuegos artificiales, sino de algo mucho más rápido, más pesado, más real, misiles. Si esto fuera una película, dirías que es exagerado. Pero esto no es una película. Esto está pasando ahora mismo. Y en los próximos minutos vas a entender no solo qué ocurrió, sino porque este momento podría marcar el inicio de una guerra que nadie podrá detener. El mundo se despertó esta mañana ante un Medio Oriente diferente. No solo las mismas viejas tensiones, no solo otra ronda de amenazas. Esto fue diferente. Este fue el sonido de la guerra. Si acabas de revisar tu teléfono ahora mismo, déjame pintarte el panorama. Las bases estadounidenses en todo el Golfo, lugares que han sido pilares de estabilidad durante décadas, están en llamas. La embajada de los Estados Unidos en Manama no está abierta hoy para hacer negocios. Está en modo de cierre, con el personal agrupado adentro, refugiándose en el lugar. Y la razón, Irán acaba de decidir convertir la retórica en realidad. Bienvenidos de vuelta a la economía perdida. Ahora, antes de sumergirnos en el caos de las últimas 24 horas, y lo que esto significa para el orden global, necesito que presiones ese botón de me gusta y te suscribas. Estamos rastreando esta crisis en tiempo real y no querrás perderte las actualizaciones. Créeme, las próximas semanas van a redefinir la economía global y vamos a desglosarlo todo para ti aquí mismo. Así que aplasta ese botón de me gusta, presiona suscribir y entremos en materia. El mundo se despertó esta mañana ante un Medio Oriente diferente, no solo las mismas viejas tensiones, no solo otra ronda de amenazas. Esto fue diferente, este fue el sonido de la guerra. Si acabas de revisar tu teléfono ahora mismo, déjame pintarte el panorama. Las bases estadounidenses en todo el Golfo, lugares que han sido pilares de estabilidad durante décadas, están en llamas. La embajada de los Estados Unidos en Manama no está abierta hoy para hacer negocios. Está en modo de cierre, con el personal agrupado adentro, refugiándose en el lugar. Y la razón, Irán acaba de decidir convertir la retórica en realidad. Bienvenidos de vuelta a la economía perdida. Ahora, antes de sumergirnos en el caos de las últimas 24 horas, y lo que esto significa para el orden global, necesito que presiones ese botón de me gusta y te suscribas. Estamos rastreando esta crisis en tiempo real y no querrás perderte las actualizaciones. Créeme, las próximas semanas van a redefinir la economía global y vamos a desglosarlo todo para ti aquí mismo. Así que aplasta ese botón de me gusta, presiona suscribir y entremos en materia. Lo que estamos presenciando no es una escaramuza, es una represalia en toda regla. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder solo unos días. Los Estados Unidos y Israel lanzaron un ataque coordinado contra objetivos iraníes. Ahora bien, inicialmente la línea oficial fue que se trataba de un ataque quirúrgico, pero las consecuencias cuentan una historia diferente. Informes no confirmados que desde entonces han circulado ampliamente sugieren que los ataques fueron mucho más profundos que solo instalaciones militares. Hay una afirmación significativa, y quiero enfatizar que esto proviene ahora de múltiples fuentes de que el Ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, fue asesinado en ese ataque inicial. Ya sea que eso se confirme o no, la percepción en Teherán es que se cruzó una línea roja y respondieron exactamente como dijeron que lo harían. Comenzando la noche del viernes pasado, en hora local, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, lanzó la Operación Promesa Verdadera 4. Y esto no fue un gesto simbólico, fue un bombardeo. Estamos hablando de cientos de misiles y drones lanzados simultáneamente. Pero aquí está la parte aterradora que realmente cambia el juego. En el pasado, Irán ha apuntado principalmente directamente a Israel o ha usado intermediarios para lanzar algunas cosas contra bases en Irak, Siria. Esta vez giraron sus lanzadores hacia el sur, fueron tras el Golfo.
Miremos el mapa de objetivos porque la geografía de este ataque te dice todo sobre la estrategia de Irán. Golpearon Kuwait, apuntaron específicamente a la base aérea de Ali Alem, una enorme instalación que alberga a las fuerzas estadounidenses y de la coalición. Los funcionarios italianos ya han confirmado que hubo daños significativos a la pista allí. Luego está Qatar. Qatar alberga la base aérea de Al Udeid. Si no conoces ese nombre, deberías conocerlo. Es la base militar estadounidense más grande en todo el Medio Oriente. Es el cuartel general avanzado del Comando Central de los Estados Unidos. Alrededor de 10,000 soldados estadounidenses están estacionados allí. Irán la golpeó con oleadas de misiles. El Ministerio de Defensa de Qatar dijo que interceptaron la mayoría, pero cuando lanzas tanta potencia de fuego, algo va a pasar. Y luego está la UAE, Abu Dhabi, Dubái. Estas son ciudades que representan la cúspide de la seguridad y el lujo en la región. Fueron golpeadas. Hay informes de un incendio en el puerto de Yel Alid, uno de los puertos de contenedores más transitados del mundo. Las torres Etihad en Abu Dhabi fueron alcanzadas por escombros, hiriendo a civiles. Pero quizás el ataque más simbólico y francamente el más peligroso fue en Bain. Ahí es donde tiene su sede la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos. Las imágenes que salen de Manama muestran columnas de humo negro que se elevan desde el distrito de Jufer, justo donde está ubicada la base naval. La embajada allí envió inmediatamente una alerta: refugiarse en el lugar. Esto no es un simulacro, esto está pasando. Ahora bien, el ejército de los Estados Unidos está obviamente evaluando los daños. Oficialmente el Pentágono está guardando silencio, lo cual es el procedimiento estándar en medio de una evaluación activa de daños en combate, pero extraoficialmente estamos escuchando que la escala de esto es significativa. El CGRI afirma que mató o hirió al menos a 200 efectivos estadounidenses. No podemos verificar ese número y podría ser propaganda, pero el hecho de que lo estén diciendo públicamente te dice el nivel de escalada al que están apuntando. Quieren sangre y quieren que el mundo lo sepa. Para el espectador promedio podrías pensar: está bien, los misiles fueron interceptados, cayeron escombros, nada grave, pero tienes que entender el impacto psicológico. Durante décadas, los estados del Golfo, Arabia Saudita, los UAE, Qatar, Kuwait, han pagado un impuesto de seguridad a los Estados Unidos, albergan nuestras bases, compran nuestras armas y a cambio nosotros proporcionamos un paraguas de seguridad. La promesa tácita era que, si albergas a tropas estadounidenses, América mantendrá la lucha alejada de tus horizontes. Esa promesa se rompió anoche cuando los misiles llueven sobre Dubái, cuando La Palma es sacudida por explosiones. Eso cambia la ecuación para estos gobiernos. El Golfo es ahora un campo de batalla y esto pone a los Estados Unidos en una posición complicada. Por un lado, tenemos que defender nuestras bases. Por otro lado, tenemos que gestionar las consecuencias políticas con nuestros aliados que acaban de ver su estatus neutral obliterado. Los EAU y Arabia Saudita ya han condenado los ataques, pero en privado tienes que preguntarte qué están pensando. Washington los arrastró a una guerra que nunca quisieron. Y no olvidemos la economía de esto. El estrecho de Hormuz está justo allí. Si esto escala aún más, si Irán decide realmente estrangular el paso, el 20% del suministro mundial de petróleo queda cortado. Ya estamos viendo cómo suben los precios del petróleo, pero si los petroleros comienzan a ser golpeados, y ya vimos un ataque al petrolero Skylight frente a las costas de Omán, entonces estamos ante una crisis energética global superpuesta a una guerra real. Así que, cuando el sol sale sobre el Golfo, el humo se está disipando, pero la niebla de guerra es más espesa que nunca. Las embajadas de los Estados Unidos están en cierre, las bases están dañadas y Irán promete más. La pregunta ahora es, ¿qué hacen los estados del Golfo a continuación? Se ponen del lado de los Estados Unidos y arriesgan convertirse en un objetivo permanente o intentan distanciarse de Washington para salvar sus propias ciudades. Y más importante aún, ¿cómo van a responder los Estados Unidos a que sus bases más grandes se hayan convertido en zonas de guerra? Vamos a desglosar eso justo después de este breve descanso. Quédate con la economía perdida ahora, pero aquí es donde esta historia se complica aún más, porque mientras el Pentágono cuenta bajas y la Casa Blanca redacta declaraciones, algo más está ocurriendo sobre el terreno en el Golfo.
algo que podría ser realmente más importante que el daño militar. Las personas que viven en estas ciudades, los inversores que vierten dinero en estas economías, los turistas que llenan esos hoteles, todos están viendo esto desarrollarse en tiempo real y están empezando a hacerse una pregunta muy peligrosa. ¿El Golfo es seguro todavía? Déjame llevarte a Dubái por un segundo. Si alguna vez has estado allí, conoces el Palm Jumeirah, es el símbolo de la prosperidad moderna del Golfo. Islas artificiales, villas de lujo, hoteles de 5 estrellas. En la noche de los ataques, la gente estaba cenando en los beach clubs, caminaban por el paseo marítimo y luego el cielo se iluminó, no con fuegos artificiales, con misiles. Los testigos reportaron explosiones que sacudieron edificios en todo el PAM. Un hotel de lujo fue alcanzado directamente por escombros. Piensa en eso por un segundo. No estamos hablando de una base militar en medio del desierto, estamos hablando del destino turístico más reconocible del Medio Oriente. El CGRI envió un mensaje y ese mensaje fue simple: ningún lugar está fuera de los límites. Esto es la economía perdida ahora, y si te acabas de unir a nosotros, estamos desglosando los ataques de misiles iraníes que han convertido el Golfo en una zona de guerra. Hablamos de los objetivos militares en la primera parte. Ahora necesitamos hablar de la realidad económica, porque cuando el Palme es golpeado, cuando el puerto de Yeli se incendia, cuando el aeropuerto internacional de Abu Dhabi se convierte en un objetivo, la economía global lo siente. Jebel Ali no es solo cualquier puerto, es el puerto más transitado del Medio Oriente. Maneja millones de contenedores de envío cada año. Es la puerta de entrada para los bienes que fluyen hacia Dubái, hacia Arabia Saudita, hacia toda la región. Si ese puerto deja de funcionar durante semanas, las cadenas de suministro globales se interrumpen y ya estamos viendo cómo las compañías navieras replante sus rutas. El costo del seguro para los buques que transitan por el estrecho de Hormuz acaba de dispararse. Algunos aseguradores ya se están negando a cubrir barcos que se dirigen a puertos del Golfo. Eso significa precios más altos para todo y eventualmente, esos costos te llegan a ti. Ahora hablemos del costo humano porque los números que estamos escuchando son escalofriantes. Segri afirma que mató o hirió al menos a 200 efectivos estadounidenses. Tenemos que ser cuidadosos con ese número porque proviene de fuentes iraníes. Tienen todas las razones para exagerar, pero esto es lo que sí sabemos por declaraciones oficiales. Un civil fue confirmado muerto en Abu Dhabi, una pakistaní. 8 personas resultaron heridas en Qatar con una en estado crítico. Se registraron 12 puntos de impacto en todo Jordania por escombros de misiles. En Bahrein, edificios residenciales en el distrito de Jufer, justo cerca de la base naval de los Estados Unidos, fueron golpeados por metralla y drones. Videos de redes sociales mostraron humo brotando de torres de gran altura en Manama. Estos no son solo objetivos militares, son vecindarios, son hogares y esto nos lleva a la parte realmente interesante, la reacción de los propios estados árabes del Golfo. Porque si ves las noticias podrías pensar que Arabia Saudita, los UAE, Qatar, Kuwait, todos son solo marionetas estadounidenses. No es así como se ven a sí mismos. Durante años estos países han intentado equilibrar su relación con Washington con su necesidad de coexistir con Irán. Han albergado conversaciones, han mantenido canales abiertos, han intentado desescalar, pero después del sábado, ese acto de equilibrio podría haber terminado. Escucha lo que dijeron los sauditas. Su Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración condenando la agresión iraní, flagrante y la violación descarada de la soberanía de los UAE, Bahrein, Qatar, Kuwait y Jordania. No solo expresaron preocupación, lo llamaron agresión brutal. Dijeron que el reino está en plena solidaridad con los estados afectados y pondrá todas sus capacidades a su disposición. Eso es significativo. Eso es Arabia Saudita trazando una línea en la arena. La reacción de Qatar fue aún más llamativa. Recuerda, Qatar a menudo ha jugado el papel de mediador. Albergan la oficina política de los talibanes. Tienen buenas relaciones con Irán. Pero esta vez, Doha condenó los ataques como una violación flagrante de su soberanía y una amenaza directa a su seguridad. Dijeron que las acciones de Irán contradicen los principios de buena vecindad. Cuando Qatar empieza a hablar así, sabes que algo ha cambiado fundamentalmente, y Kuwait, que generalmente intenta mantenerse al margen de estas peleas, confirmó que sus defensas aéreas interceptaron misiles dirigidos a la base aérea de Ali Salem,
El ministro de Relaciones Exteriores italiano confirmó que hubo daños significativos a la pista allí. Las tropas italianas están estacionadas en esa base, así que ahora tienes a las potencias europeas siendo arrastradas también. Lo que estamos presenciando es el endurecimiento de una alianza árabe-estadounidense. El analista del Golfo, Abdul Abdallah, lo dijo sin rodeos. Es una locura que Irán aliene a las personas que tiene más cerca. Teherán puede creer que está apuntando a bases militares de los Estados Unidos, pero los estados del Golfo ven esto como un acto flagrante de agresión, una violación de su soberanía y un ataque a su tierra. Irán puede haber pensado que estaba enviando un mensaje a Washington, pero el mensaje fue recibido mucho más fuerte en Riyadh, Abu Dhabi y Doha. Y luego está la dimensión nuclear. Los Estados Unidos y Israel lanzaron su ataque inicial citando supuestas amenazas del régimen iraní. El presidente Trump en su declaración en video llamó abiertamente a un cambio de régimen. Eso cambia el cálculo por completo. Esto ya no se trata de represalia por un ataque específico. Esto se está enmarcando como un conflicto existencial. Paul Salem del Instituto de Medio Oriente señaló que Trump parece apostar por una campaña corta y decisiva que entregue resultados visibles en días o semanas, limitando las bajas estadounidenses y conteniendo el riesgo político interno. Pero aquí está el problema con esa estrategia. Irán no es Irak en 2003. Es más grande, más poblado, más desarrollado y más capaz de contraatacar. Y como hemos visto en las últimas 48 horas, contraatacar es exactamente lo que tienen la intención de hacer. La pregunta ahora es si esto escala aún más. Irán ha prometido ataques continuos. Su portavoz militar advirtió que la respuesta hará que los Estados Unidos y Israel se arrepientan de sus acciones. Los funcionarios rusos están pidiendo moderación. El presidente francés quiere una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, pero nada de eso importa si los misiles siguen volando. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Nos deja con una región al borde. Nos deja con bases estadounidenses que ya no son santuarios, sino objetivos. Nos deja con ciudades del Golfo que alguna vez se sintieron inmunes a la guerra, ahora recogiendo los pedazos. Y nos deja con un Irán que ha demostrado que puede llegar a donde quiera. En la tercera parte, vamos a ver qué sucede a continuación. ¿Cómo responden los Estados Unidos? ¿Se unen los estados del Golfo a la lucha? ¿Y qué significa esto para los precios del petróleo, para los mercados globales? Y para ti, quédate con la economía perdida ahora. Apenas estamos empezando, pero aquí está la pregunta que todos en Washington, en Teherán, en Riyadh y, honestamente, todos los que ven esto, desde todo el mundo, se están haciendo ahora mismo. Esto es solo el fin del principio, y hacia dónde vamos desde aquí, determinará no solo el futuro del Medio Oriente, sino el futuro de la economía global, el futuro de la seguridad energética y el futuro del poder estadounidense en el mundo. Esto es la economía, perdida ahora y hemos estado guiándote a través de esta crisis paso a paso. Empezamos con los propios ataques, los objetivos, los daños. Miramos el costo humano y la perturbación económica, porque te dice todo sobre cuán seriamente el mundo está tomando esto. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia está instando a los Estados Unidos y Israel a detener los ataques y volver a la diplomacia. La Unión Europea está hablando de proteger a los civiles y respetar el derecho internacional, pero aquí está la realidad sobre las declaraciones y las reuniones. No detienen los misiles y ciertamente no devuelven la vida a los muertos. El primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro australiano Anthony Albanese han expresado apoyo a los esfuerzos de los Estados Unidos para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Eso es significativo. Eso es la esfera anglófona alineándose detrás de Washington. Pero, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con China, que tiene profundos lazos económicos con Irán? ¿Qué pasa con India, que obtiene gran parte de su petróleo del Golfo? Ellos también están mirando y están haciendo cálculos sobre dónde se encuentran sus intereses. Ahora hablemos de la dimensión nuclear porque esto es realmente lo que inició todo esto. Paul Salem del Instituto de Medio Oriente lo expresó perfectamente. Dijo que Trump parece apostar por una campaña corta y decisiva que entregue resultados visibles en días o semanas, limitando las bajas estadounidenses y conteniendo el riesgo político interno. Pero aquí está el problema con esa estrategia. Irán
no es un objetivo que simplemente se queda ahí y recibe golpes. Irán tiene opciones y una de esas opciones es el estrecho de Hormuz. Lo has escuchado mencionar antes, pero déjame explicar exactamente lo que está en juego. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Abierto. Es la única salida para el petróleo de Arabia Saudita, de Irak, de Qatar, de Kuwait, de los UAE, aproximadamente el 20% de la producción total de petróleo del mundo pasa por ese estrecho canal cada día. Y ahora mismo, según los medios estatales iraníes, el tráfico de petroleros a través del estrecho de Hormuz se ha detenido por completo. Los sistemas internacionales de monitoreo de petroleros muestran buques en las aguas circundantes con velocidades en cero. Están estacionados, están esperando, tienen miedo de moverse. Las compañías navieras globales y los operadores de energía han emitido órdenes de emergencia suspendiendo todos los movimientos de barcos de petróleo y combustible a través del estrecho. Varios gobiernos europeos han dicho a sus buques de bandera que se mantengan alejados. ¿Entiendes lo que eso significa? El petróleo no está fluyendo y cuando el petróleo no fluye, los precios suben. Antes de todo esto, el Brent cotizaba alrededor de $66 por barril en promedio este año. El día anterior a los ataques, los precios ya estaban subiendo. Los analistas de HSBC dicen que, si el estrecho de Hormuz se interrumpe, aunque sea brevemente, el petróleo podría llegar a $80 por barril. Pero escucha lo que dicen los expertos de Turtle Capital Advices. Dicen que, si el conflicto escala y los suministros de petróleo se cortan realmente, podríamos ver los precios romper los $100 por barril. 100 por barril. Piensa en lo que eso hace a los precios de tu gasolina. Piensa en lo que eso hace a la inflación. Piensa en lo que eso hace a la Reserva Federal y a las tasas de interés. La última vez que vimos el petróleo a ese nivel fue durante la guerra entre Rusia y Ucrania, y todos recordamos cómo se sentía eso en el surtidor. Pero aquí está el problema más profundo. Se informa que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, está muerto. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado lo que llaman la ofensiva más brutal en la historia militar de Irán. En respuesta a eso, esto ya no es solo un conflicto entre estados. Esto es personal, esto es sobre la supervivencia. El CGRI ha prometido que los ataques contra Israel y las bases de los Estados Unidos en la región continuarán. Su portavoz militar advirtió que la respuesta hará que los Estados Unidos y Israel se arrepientan de sus acciones. Permitirá a Arabia Saudita que los Estados Unidos usen sus bases para más ataques. Se unirán los EE o una coalición. Qatar, que siempre ha intentado mediar, se encontrará ahora en la primera línea. Una fuente cercana a los círculos gubernamentales lo dijo sin rodeos. Todos los aliados de los Estados Unidos en la región están ahora unidos contra Irán. Ese es un cambio histórico. Durante décadas, los estados del Golfo intentaron equilibrar su relación con Washington con su necesidad de coexistir con Teherán. Ese acto de equilibrio ha terminado. Irán ha cometido un error estratégico al apuntar a sus vecinos más cercanos. El analista del Golfo, Abdul Khalq Abdullah, lo dijo mejor. Es una locura que Irán aliene a las personas que tiene más cerca. Teherán puede creer que está apuntando a bases militares de los Estados Unidos, pero los estados del Golfo ven esto como un acto flagrante de agresión, una violación de su soberanía y un ataque a su tierra. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Nos deja en una encrucijada. Por un camino tenemos la desescalada. Ambos lados deciden que han hecho su punto. Los Estados Unidos y Israel proclaman la victoria. Irán proclama la victoria y todos vuelven a la mesa de negociaciones. Por el otro camino tenemos la escalada. Más ataques, más represalias. Una guerra que se amplía, que arrastra a los estados del Golfo, que cierra el estrecho de Hormuz, que lleva el petróleo a $100 y más allá. ¿Qué camino tomaremos? Honestamente, eso depende de decisiones que se están tomando en habitaciones que no podemos ver por personas que nunca conoceremos. Pero esto es lo que puedo decirte. El viejo Medio Oriente se ha ido. La era en que las ciudades del Golfo se sentían inmunes a la guerra, donde las bases estadounidenses eran santuarios, donde el petróleo fluía libremente.
presente, sin importar lo que ocurriera políticamente, esa era ha terminado. Estamos en una nueva realidad, ahora y la economía perdida, ahora estará aquí en cada paso del camino para ayudarte a entenderla. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte con nosotros durante toda esta serie. Este es exactamente el tipo de análisis profundo que hacemos todos los días y no podríamos hacerlo sin ti. Así que, por favor, tómate un momento ahora mismo. Deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde estás viendo y qué crees que ocurre a continuación. ¿Crees que esto escala a una guerra en toda regla o ambos lados retroceden? Leo cada comentario y quiero escuchar tu opinión. Y de paso, comparte este video con alguien que necesite entender lo que está pasando realmente en el mundo. Los algoritmos no muestran esto a todos, pero tus compartidos pueden cambiar eso. Esto es la economía perdida ahora. Mantente seguro, mantente informado y nos vemos en el próximo.